Saludos, amigas y amigas y amigos de La Respuesta. Siguen siendo las guerras y las enfermedades, los virus, la gran calamidad del mundo. Sabemos, gracias a la fluidez y a la intensidad con que las noticias ahora se hacen circular, de sus tremendas complicaciones. Todos estamos persuadidos de que especialmente la de Medio Oriente como guerra es quizás la amenaza mayor que ha tenido la humanidad en lo que va de siglo al menos. Mayor incluso que las crisis que hubo y fueron severas durante la Guerra Fría. Pero tenemos que tratar algunos temas entre nosotros. Y antes de hacerlo, yo quiero referirme a una preocupación que me ha venido embargando desde hace ya algún tiempo. En la lucha política y en las lides públicas nacionales, es difícil poder marginar, poner de lado a Estados Unidos. Estamos en una isla del Caribe, en su vientre propiamente. Es una superpotencia mundial. Tenemos una parte importante de nuestra población viviendo allí. Nuestros compatriotas que tanto piensan en su país, tan difícil que ha sido desarraigarlo. Y claro, lo que ocurre allí a nosotros nos concierne. Y honestamente yo me he sentido perturbado. Las últimas noticias que leí de lo que está ocurriendo en el norte, en Estados Unidos, me llenaron de sombras. Y lamento esto porque es una nación importantísima que ha sido en gran modo un paradigma, un ejemplo en su democracia y en su quehacer político y en la eficacia de sus leyes, de su justicia. Y lamentablemente todo esto está siendo muy ensombrecido. Hay una especie de desorden que nosotros que estamos en la periferia, pero en el vientre, tenemos que observar con interés, porque nada que ocurra allá aquí va a resultar indiferente. Repercute de algún modo, influye de algún modo. Y ahora, la última noticia que leí, a eso me refería, se abrió una investigación para impeachment en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, para decirlo con exactitud, pero a unanimidad. Es decir, no es una comisión que se designa para que investigue. Abre el pleno y dice, cabe el impeachment, hay que explorar, investigar para ir al impeachment. Republicanos y demócratas confluyendo en eso. El impeachment del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Uno ha estado viendo en la prensa cómo a veces se divierte y luce sarcástica
reproduciendo sus fílmicas y sus dificultades locomotoras y su cierta desorientación a veces, casi como un chiste. Pero esto ya de ahora no es eso. Esto es muy pesado. Desde luego ha estado precedido por la tragedia de un hijo, que se han ido acumulando cargos. Lo convoca una comisión de la Cámara de Representantes, va al Congreso pero no entra. Lo que hace es que da una rueda de prensa leyendo un documento y dice que él no va a aceptar eso de una reunión a puerta cerrada, que él quiere que sea una vista pública. Bueno, le respondió el Pleno, pero la vista pública es no para él. La exploración que se vaya a hacer en el impeachment o para el impeachment de su padre será publicada, será vista por televisión por cientos de millones de personas. Él dice en un momento: mi padre no ha tenido responsabilidad financiera, relaciones financieras con los negocios que yo hice. Me decía un observador muy agudo, primera vez que usa relaciones financieras. Estamos hablando de tratos con China y Ucrania y Rusia, del tiempo en que el presidente Biden era vicepresidente de los Estados Unidos. Ya vi que en la convocatoria se habla de que al menos 22 veces se reunió el entonces vicepresidente con representativos de negocios y de empresas de su hijo, pero lo recibía de algún modo el padre. En definitiva, es una situación muy penosa porque uno piensa, caramba, se están cayendo los paradigmas, los ejemplos. Estados Unidos está pasando por una fase, yo la califico de desastrosa institucionalmente. No quiero referirme al asalto al Congreso, a todas esas cosas que están pasando, porque hay como 20 juicios abiertos contra Donald Trump. Óigame, en un año de elecciones como el que viene, dentro de 20 días, a noviembre las elecciones, un candidato poderosísimo, expresidente, con 20 juicios abiertos, y un presidente en funciones con un impeachment sobre negocios y trato con estados delicados, China, Rusia, Ucrania. Eso es para sentirlo y preocuparse. Habrá quienes se alegren viéndolo como decadencia del imperio y esas cosas, pero eso es ideología. El que tiene un sentido no ideologizado sabe que ese trastorno es severo, es grave. Y yo quería manifestar esa preocupación, porque no es bueno silenciarse cuando está viendo esas cosas. La idea es que allá, desde hace mucho tiempo, vienen los problemas. Se están notando deficiencias y hay como una especie de estío, de escasez de lideratos trascendentales. Un pueblo que tuvo líderes del nivel de Franklin Delano Roosevelt, importantes, sin contar los fundadores y los grandes héroes de la humanidad, Abraham Lincoln y esto, no. En los últimos tiempos
ha dejado mucho que desear el liderato norteamericano. Una vez, Abel Rodríguez del Orbe y yo estuvimos en el Departamento de Estado, sería el año 1997. Yo era presidente de... Abel era Procurador General de la República y yo era presidente del Consejo Nacional de Drogas. Fuimos citados a una reunión con los responsables de la lucha antidroga de Centroamérica y el Caribe, en el Departamento de Estado. Asistieron el general Barry McCaffrey, que era el zar de la lucha antidroga en la administración Clinton, y la procuradora, la fiscal general Janet Reno, ya que en paz descanse, pero una notable representante del Ministerio Público norteamericano. Y estuvimos ahí en esa reunión interesantísima y se suscitaron dos cosas que yo las comencé 25 años. Ustedes me oyen insistir hablo para los jóvenes, porque el que tiene 25 años no había nacido o estaba recién nacido. Es decir, que las explicaciones que yo pude dar en la respuesta en ese tiempo, después de ese tiempo, no las conoce. Me veo obligado a repetirlas. Y los que la pudieron oír es posible que la hayan olvidado. Se suscitaron dos cosas que yo tuve oportunidad, que fui el más activo, más agresivo. Le hice una censura a la autoridad norteamericana en esa reunión, porque se estaba discutiendo el tema de la extradición. La extradición en ocasión de las acusaciones gravísimas sobre el trabajo criminal de las organizaciones criminales de Colombia y México especialmente. Y yo les planteé a ellos que estaba observando que había una especie de reblandecimiento en Estados Unidos. Mucha actividad, mucha intensidad en la acción de reclamar en extradición. Pero a la hora del juicio, el juicio como que se disolvía, se reducía, porque Estados Unidos estaba haciendo uso de su ordenamiento jurídico, propiamente de las delaciones premiadas. Llevan un capo de un país a otro y el otro al llegar dice, no, yo voy a declarar, y dice lo que es y posiblemente lo que no es, se importantiza, a cambio de que me pongan una pena menor. Y los jueces norteamericanos, las cortes, son muy proclives a eso. Ellos tienen trastornos de las operaciones penitenciarias, es costosísimo. Son millares de cárceles y centenares de miles de prisioneros. Y tienen como la idea de deshacerse del que no es propiamente norteamericano, aunque lo hayan reclamado en extradición. Lo sancionan con pena mínima y lo deportan. Entonces yo hice una exposición diciendo que era una falencia de la lucha antidroga mundial, porque la extradición era un mecanismo procesal tan importante, ya de mucha antigüedad, en que el derecho penal se internacionaliza y entre los estados se reclaman los autores de crímenes. Eso
descuidarlo era una mala política pública. Porque incluso perdía la autoridad local del Estado más débil ese auxilio y el temor de los capos y de los operadores de campo de la droga de ser reclamados. Y le dije, ustedes van a ver cuáles van a ser los efectos terribles de esa mala política que están conduciendo. En efecto, se destempló de tradición que ha llegado a ser una especie de pasatiempo. Hasta México, que se negaba a darla, la da con cierta resistencia, por razones históricas que uno conoce. Pero entre nosotros un desastre, porque ya cuando viene una extradición el tipo se siente feliz. Y él dice, no, yo me voy, porque él sabía lo que va. Voy a decir allá las cosas que yo crea y lo que me puede convenir, y si los fiscales me creen y los jueces me creen, salgo a pena menor. No me tocan los bienes, lo que tengo aquí, lo que tengo en los paraísos. Quedo rico, cumplí una pena corta y soy una autoridad en mi ámbito, porque de eso del tráfico y comercialización de la droga no se sale. Hay dos caminos para salir, o la muerte o la prisión. Y ya hemos visto que desde la prisión se han establecido carteles. La censura que yo le hice, después que terminó esa sesión, al general McCaffrey, hombre, yo he leído incluso la notita que él mandó de su puño y letra, es zurdo, él vive, felicitándome por la intervención que había tenido, que tenía censura severa. Fue seguida de una reunión fuera de la reunión plenaria. Yo preparé un modelito de tratado bilateral entre Estados Unidos de Norteamérica y la República Dominicana para establecer el cumplimiento de penas residuales. Es decir, a un sujeto que condenaran en el exterior a 30 años, a 10 años, a 20 años, o lo que fuera, si lo sacaban antes por un acuerdo con los fiscales, porque cooperó, no venía a la libertad, sino a tener un resto de cumplimiento de la pena. Nosotros tenemos acuerdos con algunos estados de eso. Creo que España y hay algunos de Sudamérica. Y le dijimos a la doctora Reno, Janet Reno, y al general McCaffrey, este modelo yo se lo voy a dejar porque comprende dos cosas. Primero, cuando ustedes sancionan benigno, un castigo benigno, y lo deportan, llegan poderosos, regresan poderosos. Esto contempla la construcción de un establecimiento penitenciario, modelo, hecho de acuerdo a los patrones internacionales, con administración profesional, contratada, puede ser mixta, para que no haya los aspectos aquellos de tortura, ni de soborno, ni esas cosas. Porque debe de terminar de cumplir la pena que le impusieron allá, en esas condiciones. Además, los bienes no los puede gozar, no los debe gozar, porque queda poderoso y va a seguir entonces en la misma actividad, posiblemente con mayor fuerza. La idea es que ustedes deben de entender esto.
El general McCaffrey contestó, miren, nosotros sabemos eso que ustedes dicen y le damos totalmente la razón. El problema es que aquí es muy difícil lograr aprobar un tratado internacional. El Congreso, el Departamento de Estado y la burocracia y los propios jueces a esas cosas de compartir sus sentencias en el exterior, hay una resistencia a eso. Yo le dije, general, lamento decirle que es un error gravísimo de su gobierno, de su Estado, porque en una forma u otra ustedes están ayudando a fomentar la importancia del tráfico internacional. Sin quererlo, pero están creando nuevos actores que pasaron por una cárcel allá, pero están en el mismo sitio, con las mismas conexiones y una solvencia importante. A nosotros nos va a hacer daño, mucho daño, pero a ustedes también. El hecho fue que ellos se sintieron muy halagados por la sinceridad con que le tratamos el tema. Nos explicaron sus razones y nosotros dijimos que la entendíamos, pero que era un error. Porque es bueno que sepan muchos de los jóvenes que en el trato con los Estados Unidos, al menos en las situaciones en que yo participé, que fueron muchas, sobre problemas de droga y corrupción, mis posiciones eran siempre puestas en una forma severa, porque ellos no se resienten cuando se les presenta un problema y se les explica en forma severa, incluso crítica, una censura. Con ellos lo peligroso es mentirle, engañarlo, hacer una especie de rejuego malicioso. No, eso no. Ellos terminan por admirar al funcionario extranjero que tiene esa sinceridad. Por ejemplo, yo he contado varias veces en el propio Departamento de Estado, en el 10, el discurso mío de cierre de una conferencia sobre seguridad en el Caribe. Dije, ustedes, estaba su procurador, Holder, y estaba el viceministro de Defensa, Mora. Ustedes, con el Plan Colombia y con la iniciativa Mérida, abandonaron el Caribe. Y el narco le cogió para el Caribe más intensamente y nos dejaron solos. Se fueron a la guerra de Irak, se fueron a la guerra de Afganistán, pero dejaron el Caribe solo. De consiguiente, cualquier censura que ustedes hagan, tienen que comprender que ustedes han contribuido a ese desastre. Ahora, se produjo en la semana una situación que yo la había tratado en ese tiempo, hace 20 y pico de años allá, en una de esas reuniones, no recuerdo cuál, pero era una reunión porque convocaban con frecuencia a eventos en los hoteles, no necesariamente en el Departamento de Estado, pero sí, el general McCaffrey tenía 2 o 3 reuniones, o en Miami, o en Washington. Y el intercambio era intenso. Ahora llega una noticia que sorprendió a todo el mundo. El ex procurador Jean Alain Rodríguez es privado de la posibilidad de volver a Estados Unidos, él y su familia, su esposa y sus hijos.
que son menores. Lo meten en una lista delicada, una lista que es del escritorio del presidente de Estados Unidos. Ya había habido una experiencia con el senador Félix Bautista, cuando el presidente Bush, hijo, firmó conforme a la ley McKinney. Ellos tenían 22 sujetos que habían producido actos de fraude internacionales graves. Incluían al ingeniero Bautista, que es el senador actual. Llega lo de Jean Alain Rodríguez y todo el mundo se sorprende. A mí no me sorprendió, porque yo sabía que iba a venir algo peligroso. No sabía qué. Y lo anticipé incluso. En una oportunidad apareció una foto y la reseña del viaje del Procurador General de la República Dominicana al Fiscal General de Estados Unidos. Una visita expresa. La foto, el Fiscal General, 3 fiscales aquí y 2 fiscales de allí. Y en la mesa del frente, el procurador nuestro. Y eso se vendió en el tiempo de Danilo Medina como una cosa hablando. Bueno, se cooperó tanto y se pidió tanta cooperación que se dijo, no sé hasta dónde, qué tiempo duró, que vinieron fiscales y lo alojaron en la Procuraduría General de la República. Oficiales del Ministerio Público norteamericano. Yo dije en aquella oportunidad, esa reunión es delicada. Es delicada porque me luce que el fiscal general con 5 fiscales menores al lado es una especie de jurado de sinceridad. Cuando vinieron y hablaron aquí que había 4 permanentes, estaba el tiempo de Odebrecht. Dije, esa gente está tomando información general de la operación del Ministerio Público. Terminó en un desorden enorme. Imputaciones vaciadas en 12.000 páginas. 12.000 páginas. Que harían 7 volúmenes. Bueno, leerla creo que llevó meses. Entonces el joven ex procurador inicia una diligencia. Es sacado de la prisión, le reforman la coerción, se la revisan, puede tener participación en su oficina. Bueno, pero aparece de repente un informe de Naciones Unidas. No de Naciones Unidas, sino de una dependencia de Naciones Unidas con unos burócratas, de esos suramericanos que se las traen. Que había que liberarlo porque el arresto había sido arbitrario, contrario a todo procedimiento, a todo derecho. Y avanzó y ya se iba a punto de conocer una audiencia. ¡Pum! Viene una nota de la embajada norteamericana, muy amarga, muy seca, muy dura. Yo dije, le están dando un respaldo a la persona que ha dirigido las investigaciones, porque están temiendo, fue lo que pensé, que en las jurisdicciones esa posición apoyada en un examen de técnico de Naciones Unidas sobre la inocencia del ex procurador podía servir de base para un fallo exoneratorio. El asunto es muy grave. No le di otra interpretación. Salió eso. ¿Qué dice el ex procurador? Una persecución política.
una persecución política. Políticas públicas muy desastrosas tiene Estados Unidos. Si tienen pruebas, la Secretaría del Tesoro allá es tremenda, y la ley McKinney esa es tremenda. En lugar de hacer lo que se debe, extraditar, solicitar extradición, porque había bancos norteamericanos, porque había intereses norteamericanos, ellos tienen su ley, suprimen visados y hacen expresiones de este tipo. No creo que sea lo mejor, pero pasó. Ahora veremos, porque el Ministerio Público lo noto animado y dicen, dos jóvenes muy interesantes, muy adiestradas, muy preparadas. Habrá sentencia de fondo ahora en el 24, en los grandes juicios que han lucido congelado, al grado de que se ha despertado cierta preocupación en el ánimo público, un ánimo que se levantó tanto, reconociendo la importancia de las medidas, los grandes fraudes descubiertos, parece que con pruebas abrumadoras. Entonces van a descongelar los procesos, parece. El norte está de mal humor y ha sacado a reducir esto en un momento muy crucial para esos procesos. Bueno, el de las EDES, que hay uno de los autores, cuñado de Danilo Medina, que tiene, solamente voy a dar este dato, congelados, embargados, 3.000 millones de pesos en bancos nacionales, en una imputación hecha que se ha leído, que el pueblo conoce. El proceso luce maniatado, como que no se va a lanzar. Yo creo que eso es muy perjudicial para la salud de la República, que en gran medida se puede considerar afectada por algunas patologías penosas. Yo creo que es importante que la justicia aboque el conocimiento de esos casos y pueda ayudar al país a realentarse en esa lucha contra esa leucemia terrible de la corrupción público-privada. Por cierto, ahora quiero hacer una digresión. Esta es delicada. La prensa escrita, yo tengo amigos magníficos dentro de ella, exponentes muy interesantes del periodismo, y los respeto y aprecio. Pero, evidentemente, el vendaval que ha habido en el manejo de esos procesos los ha como inhibido. No se sienten sus exigencias, no se siente su presencia presionante para que se haga justicia. No que se condene, no, que se haga justicia, que se juzgue. Bien. En medio de esto, un día me levanto en estos días y leo en uno de esos cortos que aparecen en un diario de la mañana, tienen sus corruptos preferidos, gente que ha hecho carrera, que se ha llegado como hasta considerar que son héroes nacionales. Sucede que callan ahora que hay esta corrupción nueva, la de este gobierno. Lo que hacen es que se dedican las veces que hablan es para infamar
a unos que están bajo acusación y sus familias, evidentemente el interés de Danilo Medina y su clan. Yo leí el cuadrito y dije, bueno, ese se está ganando algo non santo con ese servicio. Pero me sentí aludido en parte. Pero espérate, yo tengo toda una vida de acusación sobre problemas de corrupción. Acusé a un presidente, a un ministro de las Fuerzas Armadas, a oficiales altos de policía y ejército. Y pasé 2000 horas en procesos televisados. Desde luego, el eje fundamental, un juez enormemente valiente y probo de este país, Juan María Severino, que condenó a 20 años, aunque su sentencia fue después despreciada y desconocida en apelación con una simple carta de 3 párrafos del jefe del Estado. Esa experiencia a mí me marcó mucho en el sentido de que perdí la fe considerablemente en cuanto a que nosotros pudiéramos alcanzar ese estado de corrección, de que tengan consecuencias reales los hechos contra el patrimonio público. Y bueno, pero finalmente ya yo tengo 92 para 93 años, yo estoy fuera del debate propiamente. Escribo la pregunta cada miércoles en mi blog, escribo la reminiscencia en el Listín Diario, donde están amigos magníficos, recuerdos de mi vida, pero propiamente no estoy en el debate. Sin embargo, la situación ahora es diferente, porque allá fui yo el querellante, denunciante, pero en estos casos el Ministerio Público ha hecho los expedientes con una actividad inmensa. Es decir, y el Estado tiene incluso abogados contratados para recuperar bienes. Bueno, yo me limito a ver esas cosas. Entonces surgió algo que es lo que quiero tocar solamente hacia el desgaire de momento. Porque me quedan, quiero que ustedes sepan, algunas energías todavía. Si hay que echar un pleitecito a última hora, lo voy a echar. Aunque cae en el intento, en el empeño. Dicen en un programa de televisión, hablando de un político importante nacional, a mi juicio el más importante, el más culto, el más preparado, el que tiene más relaciones internacionales. La revista tal, revista Forbes, que es famosa porque publica la lista de los más ricos y de los menos ricos, mencionó a ese señor, ya ustedes saben quién, como que en lugar de tener 100 millones de dólares en cuenta, tenía 75, conforme a lo que investigó, y entonces el programa se dio gusto hablando de eso. Bueno, pero si eso fue así, ese es un hombre que, bueno, como quien dice, vamos arriba. A mí me llega la noticia y veo, y digo, caramba, pero qué pena esto, que revista Forbes, ¿no? Bueno. Vengo y hablo con mi hijo Juárez, que es muy versado y abogado de verdad. Y le digo, se lo comento. Y me dice, yo me niego a creerlo. ¿Y tú? Digo, yo me niego a creerlo. Es una cosa tan grave que es difícil creerla. Juárez coge, no es análogo como yo, y agarra y se mete en el portal total de esa revista. No hay ninguna información en ese sentido. ¿Cómo? Entonces, eso es
Incierto, eso es falso, sí. ¿Y cómo ponen a circular? Ah, porque una señora muy distinguida se hizo eco en un artículo al día siguiente. Una ofensiva preparada. Digo, ¿cómo se atreven si no hay una... Debieron demostrar la revista o dar la fecha del artículo, de la información. Se dijo al desgaire, porque Goebbels, el jefe de propaganda de Hitler, no ha muerto. Ahora hay unos magos del marketing, hacedores de imagen. Te hacen una empresa, te la destruyen. Te hacen un presidente, te lo destruyen. Y eso es el marketing. Bueno, las versiones tropicales caribeñas de Joao Santana. Qué pena. ¿Por qué? Porque si le contestan y comienzan a hablar de eso, entonces sale el debate y como Goebbels pensaba, miente, que algo queda. No puede ser. Eso es parte de la patología social que yo creo que estamos viviendo. Ahora bien, yo vi una información que el gobierno había deportado, repatriado 364 ciudadanos haitianos que ingresaron por la Sierra de Bauruco como un acto de expulsión migratoria. Yo lamenté eso, porque vi en las redes el ingreso armado, violento, cantando, no tenía subtítulos, pero me imagino que era cantando cosas de gloria, de triunfo, corriendo, muy bien filmados, porque parece que el interés era que se pudiera difundir. Y yo lo observé cuando lo vi a mis hijos, le dije, pero miren, no hay mujeres, ni hay niños, no son familias. Parecen todos como de la misma edad, de la misma estatura. Eso está organizado, eso está dirigido. ¿Qué debió de hacer el gobierno, es mi opinión? A los Bukele o a los Charles de Gaulle, que en una ocasión la policía de Marsella se corrompió tanto que él mandó a buscar al general Leclerc, que estaba ocupando Alemania. Hicieron preso a la policía de Marsella y la pusieron en paños menores en el patio, en los patios de sus cosas. Como le ha hecho Bukele a las bandas, a las maras. Debieron de detenerlos y sacarlo así, en ropa interior y amarrado, y llevarlo a su frontera y decirle, no vuelvan más. Y si vuelven en esas condiciones, lo vamos a repeler de una forma que no queremos, pero que tendremos que hacer. ¿Por qué? Porque la gente se queda con la impresión de cómo entraron. Y ahora comienza a decir que no cree que lo sacaron. Es no correcto. Aunque parezca una especie de crueldad, ese mecanismo lo que hace es a los arrogantes, a la gente que se cree que ha dominado a un Estado, que el Estado en lugar de torturarlo, ni matarlo, ni cosas, lo pone en condiciones humillantes. Ropa interior, en calzoncillo. Ustedes van para su casa, para su tierra, en calzoncillo. En una soga larga, amarrado de mano, van todos. Marchen. Ustedes entraron cantando y voceando cosas de este país, ahora se van así. Porque son políticas duras, las que se tendrán que usar para contener eso. Si eso se multiplica por 10 en número, entonces es un problema ya de M60 y de ametralladoras.
Entonces es un problema de sangre. Era eso que se procuraba. No tocarlo era correcto. Muy bien. Primero detuvieron un grupo, después dicen, deportamos todo. Bueno, ¿y la prueba de esto? ¿Dónde están? El gobierno no puede incurrir en esos errores. Pero bien, yo he dicho siempre que me gusta, cuando trato los temas, averiguar la edad del conflicto. ¿Qué edad tiene el conflicto? El nuestro con Haití ni hablar, se sabe que es un inveterado, inmemorial, desde el origen mismo de nuestra independencia. Pero en esta fase de disolución y evaporación del Estado haitiano, en que los poderes de la tierra, a través de ONU, su cueva de trampas, están acelerando el problema para ver de qué modo resuelven los problemas de allá, eliminando el Estado-Nación República Dominicana mediante un estado de fusión o binacional o algo parecido. Y buscando los papeles encontré un informe del 1 de noviembre de 1999. Comisión de Desarrollo y Cooperación del Parlamento Europeo, un informe del 22 de octubre de 1999. De eso hace 24 que lee eso. Dice, ay Dios, y eso viene desde entonces. Describen cuando fueron a Haití, cómo lo saltearon. En 99 era la tormenta George, ni siquiera el terremoto, que fue en el 10. Oigan este final del informe solamente. Después que describen el desastre de Haití, dice, la historia de Haití y de la República Dominicana se caracteriza por una serie de conflictos, guerras y movimientos migratorios. El subconsciente de los dos pueblos, el resentimiento está fuertemente arraigado. Los dominicanos consideran que los habitantes de Haití son de color, mientras que ellos se consideran a sí mismos blancos. Haití ejerce una importante presión demográfica sobre la República Dominicana. La elevada cifra de trabajadores ilegales en la República representa un potencial de problemas muy importante entre esos dos países. La inenarrable situación jurídica en la que se encuentran esas personas, los haitianos, junto con el reconocimiento histórico, con el resentimiento histórico con que se ha hecho referencia anteriormente, pueden generar importantes problemas políticos. En parte, los dos gobiernos son conscientes de esa peligrosa situación, pero no obstante aún no han adoptado medidas adecuadas para prevenir el conflicto. En ese contexto, la delegación de los diputados europeos insta enérgicamente a desactivar ese potencial de conflicto con medidas de carácter preventivo. La Comisión Mixta Haití-República Dominicana debe aumentar drásticamente su ámbito de actuación y no limitarse a la cooperación interfronteriza y a proyectar y a proyectos similares. Debería centrarse en analizar adecuadamente los temas existentes y con ayuda de donantes externos elaborar estrategias adecuadas para solucionar los problemas migratorios y demográficos. Cabría la posibilidad de elaborar un proyecto para prestar asistencia social, psicológica y jurídica que debería confiarse a un político experimentado en la materia. En concreto, el objetivo sería elaborar un estado jurídico para los trabajadores y trabajadoras residentes en la República Dominicana, originarios de Haití,
algunos de los cuales nacieron en ese país y han crecido sin tener ningún tipo de derecho por vínculo con la República Dominicana o Haití y garantizar su equiparación desde el punto de vista jurídico con los demás grupos étnicos. Atiendan esto. Asimismo, la República Dominicana debe dar el ejemplo. La República Dominicana debería estudiar la posibilidad de adoptar otros movimientos migratorios desde su país, dirigiéndolo, por ejemplo, a España y a sacar las conclusiones sociopolíticas al respecto. La delegación de la Comisión de Desarrollo y Cooperación está dispuesta a ayudar en eso. Vacíense, váyanse para España y ábranle cancha a Haití. Decían estos parlamentarios europeos hace 23 años, constituidos en comisión. Y hay gente ahí hablando disparate, entendiendo que no hay una trama contra la República Dominicana. Bien, creo que puedo haber excedido en el tiempo, pero continuaré en el próximo fin de semana con el tema, porque es importante. A pesar de que tengo la idea de que ya el tiempo de Navidad debe servir para un reposo especial, para profundizar nuestra fe en el Señor y celebrar con alegría su nacimiento. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal 33 de Claro, 3 del cable, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Que asimismo del Impacto, canales 52 Claro, 22 cable, a las 12 del mediodía de domingo y a las 9 de la noche de domingo y 7 de la mañana de lunes. A los demás canales que nos reproducen, mil gracias por hacerlo. Lo hacen en tiempos diversos. Y a ustedes, amigos, decirles que estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía y esperamos estar con la gracia de Dios en una nueva respuesta el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.